Estamos a 4 de julio de 1054 y en el cielo acaba de aparecer una nueva estrella. Será visible a simple vista por 23 días y de noche durante 20 meses. En toda la historia de la humanidad, estudiando los textos antiguos, apenas se registran media docena de estas apariciones. Pero es probable que un número mucho mayor de estos astros nuevos haya sido observado sin que jamás se haya registrado por escrito. Y en el fondo, nadie sabe a cuántos mitos y leyendas pudo haber dado origen la aparición de estas nuevas estrellas. Nuestros antepasados que presenciaron este fenómeno quizá vieron en él una premonición, la ira de los dioses o el nacimiento de un sol. En realidad era su muerte, el canto del cisne de una estrella gigante, una supernova. Un evento extremadamente raro. En promedio, 2 estrellas así explotan por siglo en nuestra galaxia. Y ya que muchas están ocultas para nosotros por las nubes de polvo. Cuando uno busca este tipo de estrellas, la mayor parte del tiempo no encuentra ninguna. La última vez que pudimos observar una en nuestra galaxia fue antes de la invención del telescopio. Por suerte, el espacio es inmenso y a veces se muestra en fotos de galaxias distantes. De repente, una fuente de luz, ausente en todas las fotos anteriores y tan brillante como todas las estrellas de su galaxia juntas, aparece ahí, seguida de cerca por su desaparición. Actualmente, las huellas de la supernova de 1054 aún son visibles en el cielo con telescopios modernos. Esto es lo que queda de ella, la nebulosa del Cangrejo, en medio de la cual ya no reina una estrella que ahora ha desaparecido, y que dejó tras de sí una estructura formada por corrientes de materia estelar expulsadas por la explosión y que todavía se desplazan por el espacio. 1000 años más tarde, a velocidades de miles de km/s. Las estrellas no son eternas, lo cual es definitivamente una muy buena noticia, porque su muerte significa el nacimiento de muchas otras cosas. Una estrella no solo emite luz, también es una fábrica que transforma la materia. Porque al explotar, las supernovas llenan casi por completo la tabla más genial del universo, ya que contiene los 94 bloques que permiten hacer casi todas las cosas materiales del universo. Los átomos aquí requieren condiciones muy específicas para ser forjados. Si el universo, al enfriarse después del Big Bang, permitió marcar 3 casillas, el resto de los elementos tuvo que esperar para ser fabricado. De pasar al menos una vez por el corazón o la periferia de las estrellas. Es ahí donde casi todo el alfabeto cósmico fue forjado. Pero queda como una sombra en el cuadro en forma de varios pequeños agujeros aquí o allá. La cuadrícula en realidad no está completa, porque algunos bloques más frágiles que otros no resisten o resisten poco el ardiente horno de las estrellas, donde casi invariablemente se transforman en otros elementos. Estos son el boro, el berilio o el litio, que encontramos en nuestras enzimas y hormonas. ¿Y sin la existencia de quién? Esos átomos se formaron, más o menos todos, en el gran frío del espacio, a partir de otros átomos que se transformaron después de haber sido golpeados por partículas que viajaban por el espacio interestelar. Sin embargo, el panorama sigue incompleto, ya que aún queda el problema de las cantidades. Porque aunque las supernovas cumplen con casi todos los requisitos, a menudo no producen lo suficiente para explicar las cantidades de ciertos átomos que encontramos en la naturaleza. Muchos elementos raros se producen durante estas explosiones en cantidades diminutas, como la plata, el oro o el yodo, que es vital para nosotros, y en ausencia de quién. Para explicar las proporciones de ciertos elementos, hay que recurrir a un evento rarísimo y de una naturaleza completamente diferente, la colisión de 2 estrellas de neutrones. Una tragedia devastadora que también implica, de alguna manera, indirectamente, a las supernovas. Porque para formar estos astros extraños de apenas unos 10 kilómetros de diámetro, pero más pesados que nuestro Sol, primero, una estrella gigante debe terminar su vida en una supernova, antes de dejar atrás una estrellita de este tipo. Cuando 2 de ellas colisionan, la violencia del impacto producirá un agujero negro. Al mismo tiempo, sintetiza por sí sola el equivalente a una decena de tierras en masa de oro, pero también uranio, torio, platino, plata o yodo. Todos esos elementos serán expulsados a velocidades increíbles antes de esparcirse por el espacio, para que algún día quizás terminen rodeando mi dedo. Porque este anillo fue confeccionado por un joyero que trabaja el oro, extraído de las entrañas de la Tierra por mineros, extrayendo un metal concentrado por la actividad geológica de un planeta formado por una pequeñísima parte de una nube de gas interestelar enriquecida en elementos pesados,
producido por las vidas y muertes sucesivas de estrellas gigantes y sobre todo por la colisión de dos estrellas de neutrones que hoy ya han desaparecido, pero cuyos valiosos residuos de metales como el oro y la casi totalidad del IOL aún se encuentran. En fin, ya ven el panorama, ahora está completo. Todo está ahí y a partir de eso se puede hacer cualquier cosa. Usted, yo, una piedra, la tierra o una estrella de mar. De lo inerte a lo vivo, de lo más simple a lo más extraordinario, todo en realidad está hecho de esta materia ordinaria. Piensa en algo, y en cuanto exista, bueno, está hecho de eso. De hecho, si pudieras extraerte con una pinza átomo por átomo, obtendrías un pequeño montón de polvo atómico fino que nunca ha estado vivo, pero que alguna vez fuiste tú. Para un ser humano promedio, uno podría así recuperar algo así como 45,5 kilogramos de oxígeno, 13 de carbono, 6,5 de hidrógeno, 2,2 kilogramos de nitrógeno, 1 de calcio, 700 gramos de fósforo, 130 gramos de azufre y de potasio. La lista de compras podría continuar extensamente. Lo importante a recordar es que si quitaras cualquiera de estos elementos de ti, de mí, estos montoncitos aislados, vendidos al precio de mercado, valdrían unos 2.000 euros, lo cual, francamente, es bastante económico, considerando que desde nuestra perspectiva estos átomos no tienen valor monetario, al menos cuando están ordenados para formar a usted, para formarme a mí. El problema es que si mezclas todo eso, en ningún momento obtendrías a ti o a mí, porque estos bloques no están organizados de cualquier manera, y es ahí donde empieza a complicarse. Porque aunque ahora tengamos todas las letras que son la base del alfabeto de la naturaleza, aún hace falta poder ofrecer a estos 94 bloques las condiciones adecuadas para que puedan combinarse. Porque si en el horno de las estrellas algunos pueden transformarse en otros, las afinidades entre las letras no tienen nada que decir. Hace demasiado calor para que los bloques se unan ahí. Pero en el frío del espacio las primeras palabras. Las moléculas podrán empezar a formarse en los filamentos de estrellas muertas que se enfrían, así como en las nubes de gas interestelar. La temperatura es lo suficientemente baja para que algunas de estas letras terminen formando moléculas de agua, de monóxido de carbono, de metano, de amoníaco, alcoholes e incluso azúcar, o incluso ácido fórmico, un compuesto que las hormigas sintetizan en la Tierra para marcar su camino. En el medio interestelar se han identificado alrededor de 200 moléculas diferentes, la mayoría orgánicas, es decir, basadas en carbono al igual que nosotros, como el formiato de etilo, una molécula responsable del olor característico del ron y en parte del sabor de las frambuesas. Por medio de asociaciones, al azar y por afinidades, las letras se unen para formar palabras cada vez más largas que le dan a la materia un nuevo lenguaje. Porque en grupo los átomos tienen comportamientos diferentes a los que tienen individualmente. Al combinarse, adquieren propiedades que no tenían antes, tomados por separado. El sodio puro es uno de los elementos más inestables. Tirarlo en agua podría hacerte arrepentir de haber nacido. El cloro puede ser letal para cualquier persona. Sin embargo, ambos se aprecian mucho y son esenciales para la vida. Son la sal, el cloruro de sodio, el hidrógeno puro es un combustible terrible y el oxígeno favorece la combustión. Juntos en el espacio se unen para formar agua. Una vez en la Tierra, los átomos, agrupados en condiciones de presión y temperatura más benignas y también más variadas, comienzan a construir moléculas cada vez más complejas. Con oxígeno, silicio, hierro y magnesio, ya puedes hacer gran parte de todas las rocas que te rodean. Existe un registro de todas las especies moleculares conocidas. Tienen cerca de 150 millones de entradas y ese número crece a un ritmo de 4.000 por día. La mayoría de estos descubrimientos provienen de los seres vivos, con quienes el lenguaje de la naturaleza parece volverse casi ilimitado. Una simple proteína puede estar compuesta de cientos de átomos, todos agrupados en una larga cadena llamada cadena carbonada. Este bloque, el carbono, conocido como C, es la piedra angular de todo lo que está vivo. El carbono se une fácilmente a otros átomos y a sí mismo, permitiendo construir cadenas moleculares largas y complejas, que pueden contener desde miles hasta miles de millones de átomos. Como en una molécula de doble hélice de ácido desoxirribonucleico, una estructura gigante que puede contener tantos átomos como estrellas hay en nuestra galaxia. Pero lo más extraordinario quizá no sea la cantidad de átomos que hay ahí. Con esta estructura, la vida ha ideado un medio.
sin que sepamos al principio, con precisión, cómo las moléculas producidas por el alfabeto comienzan a escribir novelas. Porque la aparición de la vida para la materia es una nueva historia que comienza. La de un conjunto de moléculas capaces de estructurarse en frases ahora inmensas, de copiarse, replicarse y reproducirse, con quizá un poco más de sentido y también de fragilidad. Porque estas moléculas de ácido desoxirribonucleico, a partir de las cuales los seres vivos escriben y copian su historia, son fácilmente vulnerables a su entorno. Deben ser protegidas constantemente de las variaciones de temperatura o presión. Sin embargo, esta fragilidad es el costo de la evolución. La fuerza de estos sistemas también proviene de su debilidad, porque al romperse fácilmente y ser muy flexibles, estas enormes moléculas permiten experimentar con nuevas formas. Para eso, basta con que algunos errores se introduzcan en su relato. Estas tachaduras tal vez permitan obtener un ser nuevo, a eso se le llama evolución. Un día, el extraordinario desmadre tendrá problemas para sostenerse. Tus átomos se van a disociar, dejando en su lugar un resto mal ordenado de estrellas muertas, que participará en la construcción de otras cosas. Porque dentro de nosotros tenemos los elementos fundamentales para crear perfumes suntuosos. Un gran diamante, decenas de litros de un gran vino y un montón de otras cosas menos apetecibles de las que no hablaremos aquí. Cuando todo acabe para nosotros, para los átomos, la historia seguirá. Estos bloques parecen ser inmortales. Nadie sabe cuánto tiempo puede sobrevivir uno de ellos, ya que nadie ha visto morir a uno. Pueden transformarse fusionándose, pero lejos de las condiciones que existen en el corazón de las estrellas, son como imperecederos. Si los átomos pudieran hablar, seguramente tendrían una fantástica epopeya que contar. Por ejemplo, consideremos una molécula de agua. Los elementos que la componen vienen de muy lejos, tanto en el espacio como en el tiempo, sin importar cuánto hagas para parecer más joven. Una gran parte de los elementos que te componen es prácticamente tan antigua como el universo, y la otra parte tiene la edad de las estrellas que las formaron, lo que significa que incluso los más jóvenes de ellos son más viejos que nuestro planeta. Porque los dos átomos de hidrógeno de nuestra molécula de agua se formaron unos minutos después del Big Bang, y para llegar aquí, entre nosotros, les tomó 13,8 mil millones de años, mantenerse lo bastante lejos del núcleo estelar por el que posiblemente pasaron, evitando fundirse en él. En cuanto al oxígeno presente en el agua, probablemente fue forjado en la explosión de una estrella masiva y por lo tanto tiene la edad de la estrella que lo creó. Obviamente, nadie sabe si estos tres átomos permanecieron millones o miles de millones de años en los soles por los que pasaron, ni si provienen de la misma estrella. Pero lo que es seguro es que, después de haber sido expulsados, los tres terminaron un día juntos. Se encontraron y se unieron en el frío del espacio. Y desde entonces nunca más se separaron. Las moléculas de agua son mucho más resistentes que las de nuestro ácido desoxirribonucleico, y estos dos átomos unidos terminaron depositándose en la superficie de la Tierra, contribuyendo así al gran ciclo del agua. Seguramente conocieron miles de nubes, gotas, ríos y orillas, antes de quedar, tal vez, atrapados en el hielo durante siglos, arrancados del hielo por la fuerza de las corrientes, arrastrados en el cuerpo de un plancton, luego integrados al intestino de un pez y de millones de otros organismos, antes de evaporarse un tiempo en la nervadura de una hoja de manzano, antes de terminar siendo mordidos, para terminar contribuyendo al nervio óptico de un ojo conectado al cerebro de un humano que se pregunta, ¿qué carajos es esto? Antes de irse de ahí, sabiendo que todo esto seguramente no es más que una millonésima parte de la historia vivida por estos residuos de estrellas desaparecidas. Y lo más extraordinario de todo esto es, tal vez, haber descubierto que nosotros, los seres vivos, estamos hechos de pequeños pedazos de estrellas que ya no lo son. Átomos cuya existencia conocemos, pero que ignoran la nuestra, y que, con el tiempo, terminaron agrupándose para formar algo que generalmente nos gusta ver permanecer así de estructurado, es decir, nosotros, los humanos, capaces de mirar el mundo, observarlo y comprenderlo parcialmente. Y sigue siendo extraño pensar que, sin todos esos soles que ya no están, pues nosotros no estaríamos aquí. Y desde ese punto de vista, ¿no es acaso que alguien que mira una estrella es un poco el universo mirándose a sí mismo?